Marco curricular común en el aula. Capítulo 1. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Episodio 2. Contamos con la presencia de uno de nuestros expertos, el doctor Ernesto Treviño. Doctor, bienvenido. Gracias. A esta charla. La primera pregunta que voy a hacerle es, ¿qué es la escuela neoliberal? Es una pregunta interesante. Lo primero que habría que hacer es ponernos de acuerdo en qué es el neoliberalismo, ¿no? Y ahí tenemos un pequeño problema porque el neoliberalismo pues, ha tenido como distintas definiciones, pero además distintos momentos históricos. Entonces, si me permites decirte, el programa neoliberal originalmente pues, era una teoría política y una teoría económica que después con los años ha cambiado y ha impactado distintos aspectos de la vida pública. Y cuando llega la educación, aquello que se llama como educación neoliberal o escuela neoliberal, parece ser ese tipo de educación que exalta mucho la calidad, la medición, la evaluación. También parece ser un tipo de escuela que tiende a achicar la presencia del Estado y a maximizar o hacer más visible las relaciones mercantiles o, por ejemplo, pues digamos este acento en los valores individuales por encima de la comunidad. Eso es lo que grosso modo se conoce como escuela o educación neoliberal, aclarando que se ha vivido de muy distintas formas en distintas partes del mundo, mientras que en algunos países como en Inglaterra o en Estados Unidos la presencia del neoliberalismo en la educación ha sido muy marcado. También es el caso de Chile, por ejemplo, o Argentina en ciertos momentos históricos. En otros países no ha sido tan evidente, ¿no? Ha sido como que más sutil o distante esta llegada o presencia del neoliberalismo en la educación, ¿no? Probablemente el lugar donde más evidente se ha notado digamos, la huella del neoliberalismo en países como México es en la evaluación, las evaluaciones estandarizadas. Por ahí hay quienes sostienen que PISA, la prueba PISA internacional de comparación de aprendizajes, es probablemente el primer producto de un tipo de educación neoliberal que se aplicó en muchísimos países, incluido el nuestro. Y otro sesgo que podría ser neoliberal es el pago por incentivos, que en el caso de la educación es muy evidente, porque a muchos profesores, incluidos profesores desde el preescolar hasta el posgrado, ¿Carrera magisterial? Podría incluirse ahí, pero no es el único, sino muchos otros sistemas de incentivos que pagan en función de un puntaje. Hay varios académicos que sostienen que esa es la expresión, digamos, del neoliberalismo en la educación. Pero insisto, se ha visto distintos momentos, en distintos contextos de manera, pues digamos, muy diversa. Y terminaría mi respuesta a tu pregunta con esto. Probablemente el currículum por competencias, ese que experimentamos en los últimos 10 años, fue de los más polémicos que tuvimos porque decían que no solo la noción de competencia, sino lo que estaba alrededor de esta idea, ¿no?, de preparar para el mundo del trabajo, era, digamos, la máxima expresión del neoliberalismo llevado al orden curricular. Hay todo un debate en torno a eso, por supuesto. ¿Hay mucho individualismo en esta escuela, en este tipo de escuelas? Tiende a haberlo, sí. Aunque quiero decirle aquí, doctor, que no se ve igual en todas las escuelas, ¿no? Por ejemplo, si miramos en México, las relaciones entre profesores, entre estudiantes y profesores tienden todavía a ser cordiales, no están tan mediadas por el peso del reconocimiento o las calificaciones. Pero en otros países, por ejemplo, pensemos en Chile, ¿no?, o incluso en Brasil, durante un periodo histórico muy fuerte, esa competencia entre universidades, entre estudiantes, por obtener ciertos lugares en el ranking, en las mediciones, etcétera, porque eso podía determinar el acceso a una beca o a entrar a la universidad, llegó a un nivel tal, pues que hizo implosión, ¿no? Las movilizaciones en países como Chile, que es el caso donde el neoliberalismo se aplicó de manera más tajante, son el resultado de décadas de vivir en esa lógica competitiva entre estudiantes, entre escuelas, incluso entre familias, ¿no?, por obtener el acceso a los mejores puntajes y a las mejores becas. Me regreso a México para decir que no creo que estemos necesariamente en esa lógica, pero mientras tengamos, por ejemplo, sistemas de incentivos, sistemas de reconocimiento en cualquiera de sus modalidades, no va a desaparecer del todo, ¿no?, porque no está incorporado, por ejemplo, a los salarios, sino que es algo por lo que las personas tienen que seguir luchando, ¿no?, que es una manera, si usted gusta, paradójica, pero que durante un tiempo se vio como necesaria y no ha desaparecido del todo, ¿no? Estamos hablando entonces del mérito. Del mérito, así es. Recuerdo haber leído un libro que hablaba sobre la educación en Singapur y hablaba de que estaban pasando a hacer una copia
de la escuela en Corea, Ujú. en donde pues esta competencia que tú bien marcas, doctor, pues es totalmente evidente. Depende de qué universidad curses, será la empresa donde vas a trabajar y eso marcará tu vida futura. En México, a partir de que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, se plantea un cambio en la educación que se le ha denominado la nueva escuela mexicana. Ujú. Este cambio que se da en nuestro país, ¿se ha dado en otros países en Latinoamérica? Ujú. Es interesante. Cada país, a su manera, en América Latina, ha vivido un cambio de régimen político que ha tenido consecuencias educativas. No sé si podría yo usar la nueva escuela mexicana como referencia para pensar, por ejemplo, el cambio que está viviendo Argentina, ¿no? Tanto durante el régimen de Kirchner como en este momento con el de Fernández, ¿no? O para explicar el cambio que se está intentando impulsar en Colombia o en Chile, porque cada contexto es muy distinto y la nueva escuela mexicana, en este momento en el tiempo en que estamos hablando, pues sigue siendo un proceso en implementación, digamos, está en ejecución. Ahora, lo que sí comparten los países es que, así como en México, que se cuestiona de dónde venimos con el modelo educativo, ¿no? Que se gestó durante el periodo neoliberal intenso, porque no creo que ese periodo haya desaparecido. Estamos bien metidos en el neoliberalismo todavía, aunque se está intentando contener, ¿no? Bueno, así como en México, en otros países, en algún punto se dijo, no podemos seguir por esa ruta, ¿no? ¿Y cuáles son los paralelismos más importantes? En primer lugar, descentrar la importancia que tiene la evaluación, la estandarización de los aprendizajes. Exaltar la importancia de las relaciones individuales y colectivas. No solamente es el individuo, pero tampoco es que el colectivo se coma al individuo, sino pensar siempre en esas mediaciones. Recuperar la importancia del entorno social, cultural, lingüístico, ¿no? Durante un tiempo hubo esta idea de que el inglés era el idioma de la globalización y todos íbamos para allá. Hoy en día no se ha desechado que el inglés es importante, pero se ha equiparado mucho, y eso es muy importante, la idea de recuperar las lenguas originarias y que tengan una presencia en el currículum. Eso México lo comparte, por lo menos en el orden discursivo, en el orden de las propuestas, con lo que ha pasado en otros países. También mejorar las condiciones de educabilidad. Ese es probablemente el mayor reto que enfrentamos en México, porque la pandemia nos puso en muchos problemas, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible que los chicos y las chicas lleguen a las escuelas, permanezcan ahí, aprendan y salgan exitosamente, ¿no? Pasar de la lógica de solo tener alumnos, meterlos, incrementar la matrícula a una lógica de que lleguen, se queden, aprendan y salgan, es una lógica muy diferente. Es un cambio de paradigma, ¿no? Es pasar de los indicadores a pensar la escuela como un lugar de convivencia y formación. En eso me parece que hay ciertos paralelismos entre lo que estamos intentando experimentar en México con lo que se ha visto en América Latina, con sus éxitos relativos, sus altas y sus bajas, porque no solamente es un asunto de voluntades, sino es un asunto pues de implementación que es muy compleja, ¿no? Entonces en este caso sí nos parecemos en ciertos aspectos, en otros no tanto. Muy bien, doctor. Pues fíjate que esto que acabas de mencionar, pues se parece mucho a los postulados principales de la nueva escuela: equidad, persona, comunidad, escuela. Esta búsqueda por que no solamente sea esta parte del mérito la que genere el éxito profesional o académico, económico de la persona, sino también darle las oportunidades a quien no las tiene para que genere una mejor estancia de vida, ¿no? Una mejor forma de vivir. La última pregunta, doctor, sería ¿qué podríamos anexar y decirles a nuestros compañeros maestros del Colegio de Bachilleres sobre este tema tan importante que estamos tratando en su charla? Hay una parte del neoliberalismo de la que no hemos hablado mucho, que es la parte cultural, y que es la más difícil de entender. Y esto para los profesores es algo que lo viven cotidianamente, ¿no? El neoliberalismo tiene esta virtud de llegar con un discurso seductor y sutil a través de los celulares, de la moda, a través de las series de televisión que vemos en los distintos canales de streaming o en YouTube. Circulan valores, por ejemplo, las formas de relacionarse entre las personas. ¿Por qué vale la pena vivir la vida? Para tener autos, para viajar, para ser famoso, para ser un influencer, etc. Esa parte a veces es muy poco discutida de manera seria. Nos quejamos de eso todo el tiempo. Pero
es difícil discutirla de manera seria. Y para los profesores, a lo mejor el mensaje es, ustedes tienen en sus manos a jóvenes, hombres y mujeres que están en una de las etapas más interesantes, más intensas y más complejas de la vida. Y les tocó vivir en un momento en el tiempo donde, en un periodo histórico donde todos esos elementos los están ocupando de manera permanente 24 horas. No importa que vivan en la ciudad o que vivan en una comunidad alejada de los centros urbanos. Entonces, ahí el mensaje sería siempre estar atentos a esos mensajes seductores que el neoliberalismo nos hace llegar, no solamente a través del discurso de la competitividad, sino a través de todo un discurso acerca de la persona, de quiénes somos o deberíamos ser según quién, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje, ¿no? Estar siempre atento a eso. Pues hay que estar atento a la manzana envenenada que nos ofrecen estas formas de vida idealizadas. Que implican formas de socialización, formas de imaginarnos a nosotros mismos, formas de relacionarnos con los otros, ¿no? Que no son necesariamente positivas o edificantes, ¿no? Muy bien, doctor, pues le agradecemos su aportación a esta serie de videos, obviamente pues su expertise, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que podamos compartir un diálogo. Y pues seguimos en este primer video. Vamos ahora con la maestra Rosario Pérez Méndez, nuestra tercera experta, que vamos a comentar temas trascendentales para este cambio hacia la nueva escuela mexicana. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.